Hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Lili Campos y me encuentro aquí en La Exquisita Ignorancia Radio, el lugar donde vamos a dar próximamente pues varios cursos, varios talleres, y quiero hablarles un poquito acerca de unos tips para que mejoren su locución que puedan realizar si necesitan pues grabar algún podcast, algún spot o simplemente porque son apasionados de la radio. Entonces, esto lo había prometido ayer, no pude hacerlo, pero el día de hoy pues aquí estoy. Primero, les paso también un poco acerca de la agenda. El curso de locución con doblaje de voz es el sábado 15 de junio, aquí en La Exquisita Ignorancia. Lo vamos a impartir tanto yo, Lili Campos, con la parte de locución profesional, y Mónica Estrada, que es mi compañera. Ella va a dar la parte de doblaje de voz. Es una persona que se ha estado preparando de manera constante en esta parte del doblaje, y pues sabe perfectamente todo lo necesario para poder explicarnos y que podamos dominarlo a la perfección. Entonces, bien, el día de hoy tenemos los tips para mejorar la locución. El primero y más importante que les voy a pasar es que lean en voz alta en su tiempo libre, o más bien, pues no necesariamente tiempo libre, sino que se hagan ustedes un espacio, que se agenden un espacio para poder practicar, porque muchas veces se piensa, y es como una creencia o una leyenda urbana por ahí, el hecho de que esa persona tiene facilidad de palabras, seguramente va a ser un excelente locutor. No es así, porque la locución es técnica también, no es como solamente tener un don o una habilidad con la que naciste. Yo puedo ser muy buena para hablar, pero si no tengo técnica y esa misma técnica no se ha estado puliendo, no voy a ser un buen locutor o locutora. Voy a estar cantinfleando, voy a tener pleonasmos, voy a tener vicios de la locución. Si de repente por ahí puedo ser muy bueno para hablar, pero si tengo algunas cosas como ceseo o popeo, se va a estar escuchando al momento en que yo esté en el micrófono. Entonces, el primer punto sería más bien quitarnos la idea de que la locución, o sea, ser un buen locutor es como que así naciste y ya. O sea, a lo mejor tienes una buena voz, pero hay que aprender a trabajar esa voz, y hay que también quitar ciertos vicios o defectos que podemos tener. Entonces, partiendo de eliminar esta creencia que no es así realmente, el siguiente punto sería que empecemos a practicar lectura en voz alta, porque no es lo mismo leer con la mente, o sea, estar leyendo en silencio, allá estar leyendo en voz alta. Tenemos que trabajar varias cosas con esto. Lo primero es la respiración diafragmática. Es muy importante que cuando nosotros estamos haciendo la lectura en voz alta, seamos conscientes de cómo estamos respirando, que no estemos ahogándonos, porque todo eso se escucha. Nos equivocamos también porque no terminamos de completar la frase o la oración. Un ejemplo, empezamos a leer algo y vamos súper acelerados, pero no calculamos la cuestión del aire al estar hablando, y nos vamos a trabar, se va a escuchar esto o el jaloneo, y los micrófonos son muy sensibles. Entonces, ahorrémosles este trabajo a la persona que nos ayude a editar el audio. O sea, a nivel de proceso, entre menos errores, mejor. No es menos costo, y bueno, aceleras el trabajo y la calidad también. Entonces, esto se resuelve aprendiendo a leer en voz alta, para ver esta cuestión de la respiración. El segundo punto es la dicción también. Cuando uno lee en voz alta, tiene que aprender a pronunciar bien cada palabra. No es lo mismo que yo haga un escaneo visual, cuando es lectura visual nada más, que ya tenga que estar pronunciando cada una de las palabras. Entonces, si yo tengo una mala dicción, soy consciente de eso, tengo que leer en voz alta para poder mejorarlo. Y después, la cuestión de los signos de puntuación. Quien no, lamentablemente, bueno, esto es una realidad, quien no sabe escribir no sabe hablar, así de sencillo. Entonces, también nos serviría de repente tener unas ciertas prácticas de escribir, ¿no? Procurar escribir, tener un diario o alguna cuestión así, escribir algún cuento. Pero bueno, si no les gusta la parte de la escritura, no hay problema. Lo que sí es importante es respetar, cualquier signo de puntuación que nosotros veamos en los textos. A ver, una coma es un cierto tiempo de pausa, que no es lo mismo que el punto y coma, que es un poquito más largo. Tampoco es lo mismo un punto y aparte que un punto final. Entonces, seamos conscientes de qué indica cada signo de puntuación para darle ese sentido a la lectura. Si tenemos entrecomillado, si hay signos de exclamación, si hay signos de interrogación, saber qué me están diciendo. O sea, tengo que
conocer y sentir el texto en general para poder respetar no solamente el signo de puntuación, sino también darle un sentido, que sería el tercer punto. En la lectura en voz alta, bueno, ya que dominamos o mejoramos estas cosas que les acabo de explicar, hay que también entender cuál es la emoción que se tiene que interpretar en el texto. No importa que sea un texto institucional, educativo, como tipo tutorial, o que sea un texto de un spot publicitario, ¿no? En donde tiene que ser con mucha energía, con mucho, la voz tiene que sonar, que realmente esté invitando a la gente a que compre o adquiera lo que estemos promocionando o anunciando. Hay textos que también son de corte, por ejemplo, institucionales, que ciertamente son formales, pero que pueden ir con un tono cálido para que sea agradable. Es decir, si yo quiero, ¿cómo puedo yo hacer que la gente se sienta atraída a lo que yo estoy diciendo? Pues con un tono de voz que sea empático, que sea cálido, que sea agradable. Por ejemplo, si es un texto que hace alusión a cuestiones infantiles o cuestiones de diversión, un tip que les puedo dar es, cuando estén grabando, siempre háganlo con una ligera sonrisa. La voz cambia porque la voz transmite todas nuestras emociones. Entonces, cuando uno está grabando con una, ya sea una pequeña sonrisa, esboza una sonrisa, automáticamente la voz va a cambiar y se va a escuchar acorde a lo que ese texto, en ese caso particular, está tratando de transmitir. Si es un texto que tiene que ver con cuestiones de seguridad, que me impliquen a mi seguridad, por ejemplo, cosas financieras, cuestiones, no sé, estás anunciando algo de una funeraria, o sea, no puede ser un texto alegre. Entonces, ¿ahí qué va a ser? Es un tono de voz más grave, más formal. Si eres mujer, no importa, tenemos que aprender a trabajar también el tono de nuestra voz, conocer cuál es nuestro tono neutro, cuáles son los graves, cuáles son los agudos, para saber en qué momento aplicarlo. Entonces, esto es en la parte de la emoción. Si uno conoce y siente el texto, va a poder interpretarlo de esa manera. No importa que no sea un doblaje. En un doblaje es una actuación, netamente. Eres un actor de la voz. Pero para hacer una buena locución profesional, uno también tiene que saber modular en qué momento va a ser más grave, más agudo, qué énfasis le va a dar a cada palabra. Un tip también, las marcas, cuando uno está anunciando la marca en el guión que va a leer, si eres el locutor y estás haciendo una mención en vivo, estás grabando el spot, la marca siempre tiene que resaltar, porque es la marca, o sea, básicamente te están pagando para promocionar ese mensaje. Entonces yo puedo tener un texto que me va a durar 20 segundos, pero tengo que asegurarme que la marca se va a distinguir en mi lectura, en la parte de mi locución, para que quede bien registrado. Bueno, por lo pronto ahorita son algunos tips que les puedo pasar de manera breve. Les hago la invitación para que nos acompañen al próximo curso. Repito la fecha, va a ser el sábado 15 de junio, aquí en La Exquisita Ignorancia. Lo voy a impartir yo, la parte de locución profesional, y una compañera, Mónica Estrada, va a dar la parte de doblaje de voz. Es muy recomendado si realmente quieren pasar de ser amateurs o simplemente apasionados a empezar a encaminarse a profesionalizarse un poquito más. En México no hay una carrera, no hay como un título universitario para que seas un locutor, pero eso no implica que uno tiene que quedarse simplemente como en esta parte empírica. Siempre todo es mejorable y perfectible, y si realmente nosotros queremos o aspiramos a ser mejores, pues hay que capacitarnos y hay que irnos mejorando, ¿no? A lo mejor eres un excelente, tienes esta gran capacidad para tener empatía con la gente, no te da pena hablar en público, tienes buena voz, pero seguro que habrá algunos vicios si no lo has trabajado de manera más formal o más profesional. Por eso te hacemos la invitación. Bueno, dejo por aquí también el WhatsApp para informes y registros, y muchas gracias, y gracias, Antonio, por ayudarme a grabar. Hasta luego. Que nos esperamos en La Exquisita Ignorancia. Gracias.